Ya se encuentra en el estudio Ian Ramos Fergus. Mi querido Félix Antonio, buenos días. Feliz viernes. Gracias, hermano mío. Buenos días para ti. Feliz viernes para nuestros queridos y fieles televidentes, radioescuchas, a las personas que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite culminar una semana más con análisis, pasión y objetividad. En este viernes hemos abordado el tema del retiro del presupuesto general del Estado. Parece que nuevamente el ministro Chakban sufre un revés ante los diputados que conforman la famosa comisión de presupuesto. Retira el proyecto de ley porque se detectaron algunas falencias como la presentación a destiempo de este proyecto de ley, la no presentación del proyecto relacionado a los topes fiscal o de responsabilidad social fiscal, que va a ser presentado, dicho sea de paso, este lunes. El incumplimiento con la destinación del 7% del PIB a educación, la falta de más inversiones en otras instituciones del Estado. Totalmente, mi querido Félix Antonio. Partamos de un hecho, porque es muy fácil responsabilizar o encontrar al ministro Chapman como culpable de lo que está ocurriendo. Y nosotros debemos comprender que la situación país en la que estamos hoy se debe única y exclusivamente a que el PRD de los impresentables de Nito Cortizo y de Gaby Carrizo, que son del gobierno saliente, dejaron comprometidas las finanzas, las arcas y la materia económica del país. Debemos posicionarnos en ese estado de hecho. Nos encontramos en estos momentos en una crisis económica, en una crisis financiera. En estos momentos a Panamá no la salva ni el genio de la lámpara de Aladino. Entonces, los recortes, lo que hay que acomodar en materia fiscal, esa reconstrucción a la cual yo siempre te señalo, mi querido Félix Antonio, a la que debemos aspirar en materia política, social y económica, no parte producto de este gobierno. Es que este gobierno está recogiendo lo que los impresentables del quinquenio anterior nos dejaron, con un mal manejo, con una pésima administración, con un derroche, en mi entender y en mi criterio, con un desfalco que le han hecho al erario público. Y bueno, obviamente se presenta esta ley de presupuesto con 2 meses fuera o a destiempo, pues claramente porque asumo yo e imagino que se intentó a priori reacomodar, ajustar y ver pues claramente cuál es la realidad, cuál es el balance económico, qué dinero tenemos en la cuenta. Y 2, una vez cuando uno parte de esa situación de hecho real, pues uno ya puede ir estableciendo los límites y los lineamientos a fin de considerar para presentar la ley de presupuesto ante la Asamblea Nacional de Diputados y pues que se gire el curso y el tenor, pues que claramente se va a tener para la administración, el manejo, el control del año en cuanto a la economía del próximo año fiscal. La situación en la que estamos hoy, mi querido Félix Antonio, es grave. Y es grave porque al mismo tiempo en el cual estamos tratando, ojo, no resolviendo, tratando de resolver la crisis de la Caja del Seguro Social, porque todavía recuerda que una vez el Ejecutivo termine su reunión, termine de acomodar y enviar el documento a la Asamblea, hace falta que en la Asamblea haya consensos a ver si se puede intentar salvar la situación de la Caja. Entonces, al mismo tiempo, con esos elementos negativos que se están presentando, al mismo tiempo con esa situación crítica y caótica, pues claramente en un contexto paralelo, pues estamos viendo que el no contar con los lineamientos de un presupuesto general que resuelva y que dé respuesta en tiempo efectivo y asertivo a los lineamientos y a las necesidades que tenemos como país, pues es un compromiso claramente en el cual nos encontramos. Y esto a priori es producto de la incapacidad económica, la capacidad de manejo que tuvimos en el gobierno anterior y pues estamos en una situación actual en la cual se deben de tomar correctivos, porque fíjate cómo se puede presentar una ley de presupuesto si no se tiene íntegramente desarrollada la ley de responsabilidad fiscal. Pues claramente primero debería estar la carreta para uno poder andarla, pero es la situación, el compromiso en el cual nos dejan nuestros honorables diputados y pues es el balance situacional crítico y caótico, cuidado Félix Antonio, en el que nos encontramos hoy como país. Tema de fondo y forma, porque como usted lo ha descrito, se presentó tarde el presupuesto general del Estado. Primero, aunque suene redundante, es lo primero.
el proyecto de responsabilidad fiscal ante el órgano legislativo. Lógico. Pero sí, las cosas no han sido fáciles Total. para este gobierno en materia de reactivación económica y manejo de los recursos del Estado, porque esto hay que reiterarlo. Se viene de una herencia de 50.000 millones de dólares en deuda y se viene de una herencia de irregularidades donde le tocará al ministro Chakban hacer todo lo posible para reestructurar los recursos, para reestructurar los fondos que deben manejar estas instituciones, y algunos aspiran que sí, existe una austeridad, pero que baje en funcionamiento y aumente en inversión. En efecto, mi querido Félix Antonio, la única manera en la cual podemos crecer como país, podemos aspirar a un crecimiento económico, un crecimiento social, político o de un carácter óntico y ontológico, si lo vemos de una óptica filosófica, pues parte en inversión. Inversión en recursos humanos, tecnología, recursos, porque en base a esa inversión es que uno pues claramente tiene los lineamientos que te permite impactar y tener un resultado directo hacia esa óptica de crecimiento económico y crecimiento social que uno aspira como nación. Pero este es el momento clave para el gobierno nacional del presidente José Raúl Mulino, y le dejo un consejo de gratis en este momento en cuanto a lo que está ocurriendo. Mira, cuando el PRD del quinquenio anterior, de los impresentables de Cortizo y Carrizo, estaban en campaña electoral, mi querido Félix Antonio, ellos hicieron una lectura. ¿Y cuál fue la lectura que hizo que el PRD ganara? He sido cónsul en señalarlo en estos análisis. Ellos comprendieron que el clamor de la ciudadanía era un enfoque en cuanto a lo educativo. En ese momento, en ese contexto, estábamos hablando completamente de la necesidad de una mejora y una reforma educativa. El PRD supo leer esa información y que se dijo, bueno, la educación va a pasar a ser una estrella. Nunca ocurrió ese tema, pero fue el discurso tanto de campaña como de 5 años que no se llegó a materializar. Lo mismo hizo el actual presidente José Raúl Mulino y su equipo de trabajo. Supieron identificar que la necesidad y la problemática de nuestro país, lo que se estaba pidiendo en las calles era dinero, era trabajo, era empleo, porque claro, sobre pretexto, luego de que ocurre algo tan catastrófico como lo fue la pandemia, no solo en el país, sino a nivel mundial, y vernos afectados en materia económica de una gran magnitud, pues claramente cuál era el clamor de la ciudadanía. Yo quiero trabajo, yo quiero mi negocio. Los empresarios que quieren, no quieren cerrar sus plazas, no quieren cerrar sus locales, quieren multiplicarlos. Entonces se supo hacer una lectura y el impacto fue, vamos a poner chen chen en el bolsillo de los panameños. Y hay un tema, para que pueda existir chen chen en el bolsillo de los panameños, tienen que existir las posibilidades, tienen que existir las herramientas y el canal potable para que uno haya inversión local, haya inversión extranjera, podamos quienes estamos del mundo empresarial aspirar a confiar en el Estado y pues claramente tener una oportunidad, un soporte, un beneficio reditual de parte del Estado para que todos podamos crecer en materia económica. Hoy por hoy eso no se está dando, hoy por hoy eso no existe y claro, ante las deudas escandalosas que tuvimos en el gobierno pasado, pues eso se complica en estos momentos. Es ahí donde el gobierno debe hacer una lectura en tiempo oportuno, están casi en unos 3-4 meses y se debe de tener una base. A Panamá hay que achicarlo como Estado, mi querido Félix Antonio. El tamaño de Estado que tenemos como país es completamente injustificable, es innecesario y es una completa falta de respeto al país el tamaño de la cosa pública, el tamaño de los aspectos burocráticos y es lo que no nos permite avanzar. Por eso Panamá gasta tanto ¿en qué? En salario de funcionarios. Gastamos tanto ¿qué? En funcionamiento de juntas locales, en funcionamiento de instituciones, en funcionamiento de ministerios, de direcciones que a priori son hasta innecesarias, porque el dinero que se gasta, no ni siquiera que se invierte, que se gasta no responde o no representa como contraposición un beneficio directo que resuelva las necesidades que tenemos como país. Entonces ya tenemos que ir enfocando ese achicamiento que hay que hacerle al Estado, porque mientras más pequeño es el Estado, pues más crece y más felices son sus habitantes. ¿Cómo achicar ese Estado cuando la cultura de los partidos tradicionales es inflar la planilla, cuando la cultura de los partidos tradicionales que llegan al poder es meter a botellas en distintas instituciones, cuando la cultura es
la ausencia de auditorías de dar con los responsables de las irregularidades. Total, Félix ha dado en el clave con la palabra, el concepto y lo que debemos utilizar. Y es un aspecto cultural, es un aspecto educativo, es una reinvención que nosotros debemos hacer desde el concepto de política tradicional panameña para poder aspirar a un cambio. Es que mira, empezó un buen grano, empezó un buen camino. Una persona como Juan Diego Vázquez en el quinquenio anterior enseñó que desde una pequeña curul, sin mayoría, sin tantos recursos, se pudo hacer un trabajo titánico. Acto que permitió, pues claramente, hoy tengamos una asamblea nacional de diputados, donde en la libre postulación tenemos a 20 diputados independientes. Entonces, en la manera a priori en la que ese camino, en la que ese trabajo, en el cual se sinceriza el discurso para con la nación y los elementos que ellos consideran a priori positivos se puedan poner en concordancia o puedan tener un impacto dentro de la ciudadanía y podamos mostrar que con menos recursos, que con menos personas, que con menos instituciones, que con menos burocracia, pues claramente hay mayor impacto, mayor beneficio para el país. Ahí nos vamos a empezar a dar cuenta cómo claramente están cambiando las reglas del juego, cómo de un aspecto educativo, porque hay que seguir aspirando a cambiar la educación en Panamá. Es la única forma de poder avanzar como país. Y al momento en que reformamos ese planteamiento educativo, en el que cambiamos las bases de la política tradicional, mi querido Félix Antonio, y hacemos de la mano un trabajo cultural, acto seguido vamos a ver un cambio en la reforma del Estado que nosotros requerimos. Y esta reforma parte desde un aspecto estructural, parte de una óptica coyuntural, parte de comprender que los lineamientos y las bases que tenemos como país ya no responden a la realidad que tenemos el día de hoy. Esto podrá cambiar con una constitución, quizás sea así, cambiará cambiando la regla del juego del código electoral, quizás sea así, pero es que no solamente en la ley está la manera de cambiar como ciudadanía. Tenemos los ciudadanos que tienen una responsabilidad y un compromiso social en dar seguimiento a nuestros representantes, en dar seguimiento a todas las personas que administran y manejan los recursos del Estado, en dar seguimiento a la auditoría que se mantiene, porque no puede ser justo, mi querido Félix Antonio, que el presente, el actual gobierno recibe un supuesto estado financiero en la Caja del Seguro Social, que es el ente más importante y más noble, y esos estados financieros ni siquiera contaban con un audito. Entonces, aquí en este país se ha hecho con el recurso, se ha hecho con nuestro dinero, se ha hecho con nuestras esperanzas y con los sueños de nuestros niños y del futuro. Nada. Se ha puesto en una bolsa, se ha guardado, algunos han ido con recursos, otros se han robado el país, otros se han robado nuestros dineros. ¿Y quiénes pagan los platos rotos? 200.000 chicos en el IFARU que claramente van a perder sus becas. Las personas mayores de edad que claramente en una condición de jubilación no saben cuál es el futuro que van a tener sus planes, el plan de pensión IBM, las personas que no tienen medicamentos, la mala atención que nosotros estamos teniendo en la Caja del Seguro Social, las calles que se encuentran mal, el sistema de inseguridad que ahora se habla de implementar toque de queda en mi provincia de Colón, en San Miguelito. O sea, estamos en un país donde la realidad que nos pintan es una, pero la realidad material, Félix Antonio, es completamente distinta. Yo quiero que finalicemos porque usted menciona Colón. Yo vi unos reportajes en Colón. Sí. La gente está brava por lo que anunció el presidente del toque de queda. ¿Es necesario, no, el toque de queda que se extienda a los mayores de edad en la provincia de Colón? Viendo que Colón es una de las provincias que repunta en los hechos delictivos. Total. Voy a ser muy consono, mi querido Félix Antonio. Yo sí creo que los toques de queda a priori como medidas temporales son positivos, pero de nada vale un toque de queda si este no está acompañado de medidas coyunturales y periféricas que claramente lo refuercen. ¿Y cuáles son estas medidas coyunturales y periféricas? Bueno, atender a la ciudadanía, dar planes educativos, dar planes sin duda alguna de cambio en el patrón, en el aspecto cultural, un trabajo que se haga entre las juntas comunales, entre los municipios, entre la gobernación de Colón y claramente el Ejecutivo dicte estas normas porque el toque de queda es única exclusivamente una medida de coerción, pero de nada vale hacer una coerción sin un planteamiento y un respaldo educativo que indique, bueno, voy a tener una medida de coerción, pero al mismo tiempo te educo, te cambio el chip, te cambio el radar, para que esa medida de coerción que a priori temporalmente debo implementar, la pueda eliminar, pero con una ciudadanía que cambie. Porque de nada vale un toque de queda de un mes, si lo vas a levantar, en un mes vas a limpiar la ciudad, y cuando levantes el toque de queda, tendrás en una semana el doble de repunte de lo que no tuviste en un mes. Entonces, es un trabajo periférico y coyuntural que hay que hacer íntegramente en Colón, en San Miguelito, en Panamá Oeste y en todos los puntos principales y zonas rojas del país, a fin de poder cambiar la inseguridad y aspirar a un país mucho más seguro.
Si se sabe que el problema de los hechos violentos están relacionados a las pandillas o a las organizaciones criminales, que son casi 200 que ya están identificadas por las unidades policiales, es ahí donde se debe atender el problema, Ian. Hay que poner el cascabel al gato. Recuerdo años anteriores, hace muchos años cuando viví en Chiriquí, específicamente en David, yo siempre pasaba por una calle y siempre estaba custodiada de unidades policiales, tenían un retén frente a una casa y que estaba llena de barrotes. Y era nuevo por el área y le pregunto a un señor, a un adulto mayor, ¿por qué siempre las unidades policiales se hacen frente a esa casa y tienen un retén? No, lo que sucede es que aquí en el barrio, allí vive el más pesado, el que controla el barrio. Imagínense lo que se registraba antes en las unidades policiales. Gracias, Ian Ramos, por su análisis. De pasiones vivimos los seres humanos. Un gusto compartir contigo, hermano mío. Y lo que la historia separó, el amor lo unirá. No te pierdas Los días eran así, una historia de pasión y rebelión. Gran estreno, 14 de octubre a las 9 de la noche por Oye TV. Y así finalizamos este viernes de radiografía. Nos vemos el lunes con más información.